Los medios occidentales mienten, tergiversan y manipulan, o en el mejor de los casos ocultan la información más relevante. Así que aquí estamos nosotros, un día más, con esta nueva entrega de Desmintiendo la propaganda occidental. Me estáis viendo con un escenario algo poco habitual, tampoco me ha dado tiempo ni siquiera a poner la luz, así que os pido disculpas por todo el encuadre. Es algo mejor que el de ayer, que fue grabado directamente desde el taxi, pero lo primero es lo primero, y de hecho el informe de hoy va a consistir en dos partes y vamos a hablar precisamente, por un lado, de la experiencia que tuve en ese taxi. No pude grabar al final al taxista por una cuestión de seguridad, enseguida os voy a explicar el porqué. Y la segunda parte va a tener que ver con Vladimir Putin y las últimas condecoraciones que han tenido lugar en relación a la toma de la localidad de Marinka por parte de las Fuerzas Armadas de la Federación de Rusia. Y es que hubo una condecoración en particular que me gustaría mostraros qué dijo Vladimir Putin, qué respondió el soldado en cuestión, porque Vladimir Putin habló con ese soldado, le llamó directamente, y después pues tenemos su testimonio. Y tiene importancia más allá de las condecoraciones en sí, del hecho, ¿no?, de que estén condecorando soldados, incluso más allá del hecho de que se haya tomado una localidad tan importante como Marinka, sobre todo desde el punto de vista de la población civil de Donetsk, porque fue precisamente desde Marinka desde donde las fuerzas ucranianas atacaban a la población civil de dicha localidad, sino que vamos a ver por qué está luchando la Federación de Rusia, porque yo creo que la gran mayoría ya tenemos absolutamente claro que esta es una guerra de la OTAN contra Rusia y Rusia está luchando en ella por su soberanía, pero esto va mucho más allá del concepto de soberanía, puesto que dicho concepto engloba términos tan importantes como el honor, como, en definitiva, digamos, cómo entiende la Federación de Rusia ese concepto de nación y qué es lo que encuadra y qué es lo que antepone, por lo tanto, a esa nueva agenda globalista 2030, ¿no?, que se está en contraparte, por así decirlo, imponiéndose en todo Occidente y que se está intentando a su vez imponer también a otros países, en este caso Rusia. En primer lugar, vamos con la experiencia en el taxi, y es que, bueno, pues curiosamente ayer me puse a grabar el informe y el taxista me preguntó: ¿estás hablando en castellano? Digo, sí, estoy hablando en español. Y bueno, no sé cómo lo habrás, no sé cómo se habrá dado cuenta, me imagino que, bueno, pues el español es un idioma que todo el mundo, si no entiende, al menos se reconoce como tal, pero lo curioso vino después, porque él entendió por algunas palabras que estaba hablando sobre política. Y bueno, pues charlando ya le dije que sí, que efectivamente pues yo estaba para reportar sobre la operación militar especial y en particular mostrar, ¿no?, la situación real de las cosas al público hispanohablante. Y entonces me contó que él era de Dnipropetrovsk, que es una parte de Ucrania que todavía se encuentra bajo el control de dicho país. Y claro, me comentó que él nació en la Unión Soviética, que guarda muy buen recuerdo de aquella época. Me dijo también que aquellos que nacieron en la Unión Soviética la echan muchísimo de menos y entienden a las naciones bielorrusa, ucraniana y rusa, entre otras muchas, como una sola nación, y en realidad no distinguen entre esos pueblos por mera ciudadanía. Y además, y ahora me imagino que entenderéis por qué no he podido al final mostrar su cara, además era muy curioso porque, bueno, pues estamos en época de Navidad y él venía con el traje típico de Papá Noel. Me dijo que para sacarles una sonrisa a aquellos que viajaban con él, pues ya era el tercer año que se lo ponía, y que él se había ido de Dnipropetrovsk básicamente porque, o sea, al territorio controlado por la Federación de Rusia, básicamente porque la vida en Dnipropetrovsk fue empeorando conforme Ucrania llegó después de la Unión Soviética, y con estos últimos gobiernos, ¿no?, ya después de lo que ocurrió con el Maidán, que a todo esto, pues ayer en el informe hablamos que lo están intentando también ahora mismo traspasar
traspasar de alguna forma, ¿no?, a otros territorios, como pudiera ser, por ejemplo, Serbia, donde últimamente se están produciendo fuertes disturbios precisamente por eso, porque la OTAN está intentando desestabilizar a Rusia desde otros frentes y el gobierno serbio ya sabemos que es bastante, bueno, loable, ¿no?, se podría decir, a la Federación de Rusia y entiende perfectamente la postura de dicho país y entiende perfectamente que Rusia está luchando contra toda la OTAN precisamente por su soberanía y de hecho quiere hacer lo mismo en su propio territorio. Pues bien, dijo que después del Maidán las cosas se fueron empeorando tremendamente, pero que él todavía tiene familiares cercanos en dicha localidad, así que no quiere mostrar su cara. Aquí vemos lo mismo que en su momento ya reporté desde los territorios controlados ahora por la Federación de Rusia, donde venían los refugiados, ¿no?, cuando las fuerzas ucranianas habían avanzado y habían tomado algunos territorios que ya antes había tomado Rusia. Y los refugiados en cuestión no querían hablar, no querían mostrar su cara, tenían muchísimo miedo precisamente porque decían tenemos familiares en el otro lado y lo que pueda pasarles va a ser absolutamente terrible. Y en este sentido, fijaos cómo este hombre que había vivido, o sea, tiene el pasaporte ucraniano, ¿no?, había vivido la gran mayoría de su vida, bueno, primero en la Unión Soviética, pero siempre dentro del territorio de la actual Ucrania y después pues en la propia Ucrania, me dijo una cosa que alguna vez se la escuché decir también a otras personas que venían precisamente del territorio ucraniano. Me dijo, la gente que vive incluso en Rusia, ¿no?, o que vive en Occidente, no entiende muchas veces ese concepto de por qué estamos luchando y por qué apoyamos a la Federación de Rusia, por qué consideramos que nos está protegiendo. Y es que si ahora mismo las fuerzas ucranianas toman esos territorios de nuevo, o mucho más, ¿no?, si se adentran dentro del territorio de la antigua, ¿no?, anterior a la anexión de las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, en las regiones de Gerson, Zaporozhye, Federación de Rusia, lo que va a suceder es que básicamente, dijo literal, van a pasar a toda la población civil por el cuchillo. O sea, no van a salvar absolutamente nadie, no van a tener ningún tipo de piedad y todos aquellos incluso que viviendo a día de hoy dentro de la Federación de Rusia se han mostrado de alguna forma con apoyo especial hacia la causa ucraniana o incluso pues han intentado enfrentar al gobierno ruso, yo que sé, montar alguna manifestación, son una minoría, pero ni siquiera a esa minoría ha dicho la van a conservar con vida, puesto que van a entender que todo lo que se encuentra en el territorio de la Federación de Rusia del día de hoy, o territorios controlados por Rusia, ¿no?, incluso recién controlados, como por ejemplo pudiera ser Marinka, que sencillamente comprenderán que toda esta gente son traidores. Aquí viajando por Donbass, en Mariupol, por ejemplo, ya os intentaré mostrar esos reportajes. Siento muchísimo toda la espera, pero la verdad es que las circunstancias están siendo una verdadera locura. Decían lo mismo, decían, no queremos que vuelva a Ucrania, no queremos que vuelva a Ucrania por dos razones. La primera, y la más importante quizás, estamos muy bien con Rusia, pero la segunda, estamos mejor con Rusia que con Ucrania, pero la segunda razón es que sabemos perfectamente que en cuanto vuelvan van a considerar que por habernos quedado aquí, en nuestras casas, en nuestra ciudad de toda la vida, somos traidores y por lo tanto no van a tener ningún tipo de piedad, así que tememos por nuestra vida y esperamos que la Federación de Rusia se quede aquí. Quería compartir con vosotros este testimonio porque muchas veces la gente no entiende exactamente, ¿no?, por qué la población civil está de acuerdo con una postura y en absoluto desacuerdo con otra. Obviamente él criticó muchísimo a Vladimir Zelensky, pero en términos generales lo más importante diría que es eso, que no van a tener piedad, ninguna piedad. Y teniendo en cuenta que además Occidente entero les apoya y estamos viendo lo que Israel está haciendo en Palestina y realmente no está recibiendo ninguna sanción por ello, por parte, bueno, ni siquiera un reproche por parte de prácticamente ningún país occidental, pues se puede imaginar qué es lo que pudiera hacer Ucrania sin que realmente esto trajera ningún tipo de consecuencias. Eso por un lado. Y por otro,
Estamos viendo el intento, iba a decir la imposición, pero bueno, el intento de imposición a nivel mundial de esa agenda globalista que realmente olvida conceptos tan importantes como el honor, conceptos tan importantes como la patria, la defensa de la patria y, bueno, pues en términos generales, de alguna manera intenta alejar a la gente de lo que le es común, de lo que le es cercano, destruir todo lo que supone la familia, el núcleo familiar, y frente a eso también se levanta la Federación de Rusia, porque el modelo ruso es completamente diferente. En este sentido, ya os adelanto que yo espero que el jueves, vamos a ver cómo van las cosas, voy a introduciros esa sorpresa que llevamos tanto tiempo preparando, que espero que os guste y espero que os enriquezca en términos de acercaros aún más lo que está ocurriendo aquí, sobre todo en el frente. No voy a decir mucho más y pasamos a la segunda parte, que me parece casi tan importante como la primera, y es que ese modelo, ¿no?, de la Federación de Rusia, absolutamente contrario a la agenda globalista que intentan imponer desde Occidente, se resume muy bien, creo, en los siguientes dos vídeos que os voy a mostrar. En el primero se muestra una reunión entre el ministro de Defensa de la Federación de Rusia y el presidente de la Federación de Rusia, Sergei Shoigu, por un lado, y Vladimir Putin por otro, donde hablan de condecorar a algunos soldados que se han distinguido especialmente durante la toma de la localidad de Marinka, y hablan sobre un soldado en particular, Alexander Trosen, que se presentó como voluntario y, bueno, pues querían condecorarlo ascendiéndolo de rango, perdonad, y ahí Vladimir Putin hizo una cosa muy, muy inusual, que yo no sé si ha pasado alguna vez en todo lo que llevamos de su presidencia, ni siquiera sé si ha pasado alguna vez antes en la historia, probablemente en el caso de que sí, muy, muy pocas, y es que él decide ascenderlo 2 rangos directamente porque este hombre pues ardió 3 veces en el tanque, además abatió 5 tanques enemigos, cada vez que tuvo que ayudar a los compañeros los sacó, los compañeros heridos los sacó del campo de batalla, también hizo muchísimo por conservar ese equipo militar que fue de alguna manera abatido, ¿no?, por las fuerzas ucranianas. Vamos, que es un héroe, un auténtico héroe para la Federación de Rusia. Y bueno, pues ahí Vladimir Putin ha tomado esa decisión tan inusual, pero que dice muchísimo sobre qué es lo que a día de hoy importa en Rusia, qué es lo que intentan de alguna manera, no sé, no solo ya condecorar, qué es lo que intentan poner en un puesto de especial importancia para todo el país, porque esto obviamente se retransmite por todo el país, y qué modelo de nación, qué modelo de país se está construyendo sobre la base, ¿no?, de hechos como el que vais a ver a continuación. Досрочно он присвоил звание капитана, хотя досрочно сказать сложно, он воюет давно, воюет успешно, но по-другому мы поступить не можем, потому что есть указ президента, и здесь следующее звание, которое ему положено, это капитан. Хотя, еще раз повторюсь, он на подполковничной должности, воюет успешно, воюет давно, фактически с начала специальной военной операции. И, конечно, человек, который, будучи уволенным, добровольцем приехал в апреле прошлого года, настоял на том, чтобы его включили не как выпускника Казанского танкового училища и в прошлом офицера, а как бойца. И сегодня он на должности командира батальона. Поэтому мы такое решение приняли. Я знаю, что положение о прохождении воинской службы не положено перескакивать через ступеньку, но это положение утверждено указом президента, и поэтому президент имеет право поправить это положение, этот указ. Я прошу вас внести предложение о присвоении ему звания майора. Спасибо, Миша. Он заслужил. Он 3 раза горел в танке, имеет 7 контузий, 1 осколочное ранение. При поражении танков, своих танков,
Он спасал экипаж своих боевых товарищей, спасал технику, и у него это получалось. Воевал достойно. Он сам уничтожил 5 танков и 23 бронемашины различного класса. Я уже не буду говорить там про другие достижения, но это видимый результат. И в конечном итоге, возглавляя штурмовые группы, он многократно возглавлял штурмовые группы, вот, вышел и на решение той задачи, о которой вы сейчас докладывали. Ясно, что это не только он, там много было наших ребят, которые воевали достойно. И они все являются примерами. Когда мы освободили Марьинку, и когда я в 15 часов 15 минут доложил командиру бригады по радиостанции, что Марьинка перешла под полный контроль 5-й бригады, у меня тогда руки тряслись, когда я радиостанцию взял. И вот, вы представляете, я сегодня утром выхожу с Марьинки, меня везут к командующему. Сначала разговаривает со мной начальник генерального штаба, потом, говорит, в 12 часов будет разговаривать верховный главнокомандующий. Я был удивлен сильно, то есть для меня это, я же говорю, большая честь. No tengo mucho más que añadir a este respecto. Habéis visto tanto la reunión entre Vladimir Putin y Sergei Shoigu como también la reacción del soldado en cuestión. Obviamente él se encuentra absolutamente ilusionado, bueno, ya os podréis imaginar hasta qué punto, pero lo que me gustaría preguntaros es si hechos parecidos han ocurrido alguna vez en vuestros países y si el modelo que la Federación de Rusia está promoviendo dentro del país propio, porque no está intentando extrapolarlo a ningún otro sitio, simplemente está luchando contra la OTAN en términos de que no quiere que le impongan el modelo de la Agenda 2030, pues me gustaría que me dijerais hasta qué punto ese modelo ruso os es cercano o no, si preferís efectivamente el modelo occidental y si pudierais explicar el por qué sería maravilloso, porque si bien quizás no pueda responder a la gran mayoría de los comentarios, siempre me encanta leeros y para los siguientes informes no os podéis ni imaginar cuántos comentarios y puntos de vista diferentes cojo, porque para no perder la perspectiva es absolutamente fundamental que de alguna manera, aunque vosotros me escuchéis, yo también pueda leeros y pueda tener esa conexión con vosotros. Dicho esto, me despido hasta el próximo informe, que espero que sea ya con un escenario un poco más luminoso y en términos generales un poquito más ordenado. Hasta la próxima.